titulado este mensaje Cuando no hay salida. Está basada en Hechos capítulo 12, que tiene como título Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Ustedes saben que el libro no es suposiciones de los apóstoles, sino hechos de los apóstoles. Y comienza con la ascensión del Señor y luego vemos cómo el Espíritu Santo es derramado en cada uno de los presentes. También vemos historia de aquel cojo que es levantado por el poder de Dios. Y también tenemos las historias de los diáconos, también de Ananías y Zafira. Y llegamos a este capítulo donde uno es muerto a espada y el otro es liberado. Por eso yo quiero tocar 4 puntos en esta tardecita para que usted pueda sacar después las conclusiones conforme a la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. El primer punto que vamos a ver es respete la voluntad de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto es todo lo que nos dice de la muerte de Jacobo. No tenemos una historia larga como la de Esteban, que se nos dice ahí en un capítulo entero, con muchos versículos, cómo murió él. Tampoco tenemos mucho acerca de la vida de Jacobo. Solamente dice que murió a espada en manos de Jacobo. Los hermanos no podían hacer nada horizontalmente porque no tenían ni siquiera influencia política, pero verticalmente podían ir al Señor. Hermano querido, muchas veces nos damos cuenta que más arriba de el sacerdote, más arriba de Herodes, más arriba del César, pero mucho más arriba está nuestro Padre Celestial. Qué bueno es saber que el Señor Jesucristo está con nosotros. Ahora, esto es muy extraño porque siempre hablamos que Pedro salió, pero no escucho decir de la muerte de Jacobo. Y por eso el primer punto yo puse, respete la voluntad de Dios. Pero vamos al principio si no vamos a hacer preguntas. ¿Por qué muere Abel el justo y Caín queda vivo? ¿Por qué Jacob, el engañador, el estafador, el Señor dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Usted me puede explicar por qué Job, el hombre más íntegro de la tierra, Dios permitió que le quiten no solo los bienes, no solo los 10 hijos, sino que le venga una enfermedad terrible? ¿Puede explicarme usted cómo un profeta como Ezequiel estaba predicando a la mañana y a la tarde murió su mujer? Exiliado a Babilonia, a 1000 kilómetros de su hogar, él tuvo que enterrar a su esposa en tierra extranjera. ¿Puedes explicarme cómo la esposa de Osea se volvió adúltera, la esposa de un profeta, y él tuvo que ir por orden de Dios, donde estaban los esclavos, a comprar a su propia esposa por 15 siclos de plata? Aquí en mi ciudad había un hombre que estuvo 11 años en cama enfermo, le vino una parálisis. Y a mi hermano Omar yo lo iba a visitar una vez por semana. Y él siempre sonreía, le hablaba a las enfermeras, pero él murió en cama. Y uno no puede decir el por qué. La voluntad de Dios no es una vida que debe ser explicada. La voluntad de Dios es un misterio que debe ser vivido. Yo no sé por qué Jacobo, el Señor se lo llevó, y a Pedro lo dejó con vida. Pero así como la sangre de Jacobo fue para la gloria de Dios, así el ministerio largo del apóstol Pedro fue de bendición para judíos y para gentiles. Por eso dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Con razón decía Mark Twain, la gente se preocupa por las cosas que no entiende y yo me preocupo por las cosas que entiendo. Así que las cosas que no entendemos entran en el hueco soberano de la mano de Dios. En el año 2000 tuve el privilegio de estar en Trujillo, Perú, y allí conocí a don Heriberto Elliot. Y él me dice, vení Ricardo, con su esposa Norma sacó unos álbumes
viejos con páginas amarillas, y ahí me hizo ver la foto de su hermano Jim Elliot. Te recordará en el año 1956 cómo 5 norteamericanos fueron asesinados por los indios Auca. Y él me mostraba que su hermano Jim estaba en Ecuador y lo hizo llamar y fue a visitarlo un mes antes de la muerte. Y cuando llegó a Estados Unidos, recibió la noticia junto a su padre que su hermano Jim había sido muerto. Los 5 mejores misioneros, mejores preparados para ese ministerio, murieron. Pero esto pertenece a la mano secreta de nuestro Dios. Primer punto, respete la voluntad de Dios. En segundo lugar, acuda a Dios en oración. Escuche lo que dice el versículo 4 y 5. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, yo me preguntaba, ¿por qué la iglesia no oró por Jacobo y oró por Pedro? Y como no encontré nada en los comentarios, la deducción fue sencilla. A Jacobo lo toman preso y le cortan la cabeza. Así que la iglesia no tuvo tiempo de orar. Pero Pedro, cuando lo toman preso, estaba la Pascua. Así que no podían ejecutarlo. Esta era la última noche que Pedro estaba pasando. Y la iglesia haría oración por él. En primer lugar, la oración era sin cesar. Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice estas palabras: orar sin cesar. Qué bueno, hermano, que usted practique la oración, y no es que está las 24 horas orando, sino que en su corazón, en su mente, está ese espíritu de oración por donde quiera que vayamos. Aquí en la iglesia tenemos un hermano que se llama Héctor, y así sea por el pan o por una prédica, el hermano siempre dice: hermano Ricardo, vamos a tener una oración. ¡Qué lindo! La oración era sin cesar, pero la oración también era con todo fervor. Dice Jeremías 29:5, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:30, yo les ruego a ustedes que oren a Dios por mí. Y en Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos les dará esa respuesta. En tercer lugar, la oración era sincera. Hay hermanos que se levantan y cambian la voz para orar con voz gruesa. Sea natural como es usted, hermano. Clame a Dios con palabras que salgan del fondo del corazón, y el Señor le va a escuchar. Y en cuarto lugar, la oración era específica. ¿Qué quiero decir con esto? Señor, te pedimos por la libertad de Pedro. Usted tiene que ser específico. Si ha cometido un pecado, dígale: Señor, he pecado contra ti. Y si ha ofendido al hermano, vaya y pídale perdón, pero sea específico en sus oraciones, porque Dios responde. Yo nunca me olvido de una hermana que fue a casa a orar porque no tenía para comer y darle a sus hijos. Su marido tampoco podía trabajar. Y bueno, tenía un juicio laboral, y mientras ella vino a casa, mi señora estaba justo duchándose, pudimos a orar, y mientras estaba orando vio que suena el teléfono. Yo digo, lo corto, lo apago, y atendí. Y me dice: Ricardo, ¿está ahí una señora fulana de tal? Sí. Dígale por favor que venga a cobrar un cheque que ha llegado para ella y una jubilación para su marido. Ahí, en medio de la oración, el Señor contestó con una suma de dinero que ella tenía para guardar y dar de comer a todos sus hijos. ¡Qué increíble! Porque mientras ella estaba orando, yo le decía: hermana, no ore más. Y ella levantó la cabeza: pero usted me dijo, no ore más. Y le conté cómo el Señor había respondido. Y volvió a llorar. ¿Y ahora por qué llora, hermana? Lloro de alegría, porque el Señor me respondió. Esto me ocurrió una sola vez, hermana.
porque yo vivo en un departamento de arriba y cuando bajamos, la despedí a la hermana y levanté los ojos del cielo y le di gracias al Señor por la respuesta. Le digo, ¿y a tu siervo, Señor? ¿No hay nada? Nada, dice, eso era para ella, no para vos. Y me sonreía y decía, el Señor contesta sí, el Señor contesta no, el Señor contesta espera, o el Señor nos da más abundantemente de lo que pedimos o deseamos. Así que en primer lugar, respete la voluntad de Dios. Segundo lugar, acuda a Dios en oración. En tercer lugar, descanse en la paz de Cristo. Dice el versículo 6 de Hechos 12, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Explíqueme cómo puede una persona que va a ser ejecutada, que le iban a cortar la cabeza dentro de 4 o 5 horas, dormir. Bueno, en primer lugar, él estaba limpio de toda conciencia. No había hecho nada malo, así que estaba descansando en los brazos del Señor Jesús. Como decía un escritor, no hay almohada más blanda que una limpia conciencia. En segundo lugar, Pedro estaba libre de ansiedad. Él escribió en su carta, echando toda nuestra ansiedad sobre vosotros. Y en tercer lugar, Pedro estaba durmiendo tranquilo porque confiaba en las promesas de Dios. Usted puede ver en Juan 21 al final que el Señor le dice, Pedro, cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá, irás donde no quiera. Entonces él se acordó cuando fuera vieja. Dicen los escritores que aquí Pedro tenía 45 años y pudo haber recordado que iba a morir de viejo. Por lo tanto, estaba tranquilo y sabía que estaba en las manos de Dios. Estaba descansando en la paz. Él tenía paz. Hay 3 clases de paz. La paz con Dios, que dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda clase de paz es la paz de Dios. Dice Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Es como en un partido de fútbol, hay un árbitro que gobierna el partido, es decir, dirige, y es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones que nos guía y también a veces lo entristecemos y lo ponemos mal por nuestras acciones. Pero la tercera clase de paz es la paz con los hombres. Nos dice Romanos 12:18, si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. Un día golpearon la puerta de mi casa. Me asombró que el que me venía a buscar era uno de los hombres más ricos de Fría. Necesito hablar con vos, Ricardo. Vamos a tomar un café. Yo no sabía qué quería este hombre, pero era que se había peleado con su hermano y me pedía un consejo. Estamos tomando un café y yo agaché la cabeza, hice una oración y vi una mesa con 4 patas. Y entonces el Señor me iluminó y me dio las 4 P. Le digo, ¿qué pasó? No, mi hermano se puso nervioso y la golpeó a mi señora y no sé qué hacer. Le digo, en primer lugar, tenés que tener paciencia. Esa fue la primera P que le dije. Paciencia significa estar firme bajo una presión. Y en segundo lugar, tenés que elevar una plegaria. Vos vas a la iglesia, hace mucho que no voy a la iglesia. Bueno, tienes que ir a la iglesia o en tu casa elevar una oración. La tercera P no te va a gustar. No decímela. Tenés que perdonar a tu hermano. A ese ni loco lo voy a perdonar, ¿ves? Perdonar es romper el documento en la cara. No le debo nada. Y ya jugado este hombre, me dice, ¿y cuál es la cuarta P? Y la cuarta P, le digo, es la paz que vos ganás en el corazón. Entonces hice una pausa y me dice, ¿me prestás una lapicera, Ricardo? Sí, dictame las 4 P. Y anotó las 4 P, la guardó en el bolsillo y le digo, mira, yo regreso caminando porque estaba a 3 cuadras de mi casa, así que vos vete tranquilo. Puse las 2 manos en el bolsillo, salí silbando bajito y le dije, gracias Señor, porque yo puedo tener todo el oro del mundo y no puedo tener la paz en el corazón como la que tenía Pedro. Y para terminar, fíjese,
respete la voluntad de Dios, acuda a Dios en oración, descanse en la paz de Cristo y en último lugar, regocíjese en el Señor. Dice el versículo 14, la cual, este es Rode, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Rode significa rosa en nuestro lenguaje castellano, así que si usted se llama Rosa, está aquí en la Biblia. Ella estaba escuchando que Pedro había salido de la cárcel, pero déjeme que le cuente. Pedro estaba con la mano derecha con una cadena y un soldado, y la mano izquierda tenía una cadena con otro soldado. Había la puerta de la cárcel de más adentro, había otros 4 soldados, había 2 guardias más y la puerta de hierro. Imposible salir. Humanamente hablando, imposible salir. A menos que sea el hombre invisible, esos superhéroes, no había forma de salir. Pero tenemos un Dios que hace las cosas bien. Es extraordinario el versículo 7. Dice, he aquí, se le presentó un ángel, hubo una luz. El ángel iluminó, dice, resplandeció en la cárcel. Segundo lugar, hubo un toque, tocando a Pedro en el costado. En tercer lugar, hubo un llamado, 2 palabritas, levántate pronto. Y en tercer lugar, hubo libertad, las cadenas se le cayeron de las manos. Claro que Pedro creía que esto era un sueño. Se abre la puerta, va caminando, pasa la primera guardia, pasa la segunda guardia, y ahora viene la puerta de hierro. Y sabe, hermano, que cuando uno camina en esta vida, siempre tenemos la puerta de hierro. Una enfermedad que parece que es incurable, una situación económica que no damos más y decimos, ¿dónde está Dios? Como en estos tiempos un virus que entra a nuestros pulmones, nos enfermamos y hasta nos produce la muerte. Es la puerta de hierro que no se abre. Pero dice el versículo 10 que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma y salieron. Esa palabra sí misma en el español significa automatic del original y le agregaron una O que significa automática. Es como si fuera algo fotoeléctrico, como un control remoto. Pues fue el ángel, fue Dios, que abrió la puerta del hierro. De la versión oriental que no está aquí, dice que bajaron 7 escalones, porque es la fortaleza Antonia donde también estuvo Pablo, y caminó 1 cuadra, dice, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, golpeado por el viento de la noche, se da cuenta, dice, pero esto no es un sueño, es un ángel. Recién se da cuenta que me sacó de la cárcel y ahora me voy a avisar a mis hermanos. ¿Sabe qué estaban haciendo los hermanos? Seguían orando. Y él golpeaba la puerta de madera y no se abría, porque Rode reconoció la voz de Pedro y fue a decirle a las hermanas, la puerta de hierro nos habla del poder de Dios, se abrió por sí misma, y una puertucha de madera no se abría. Esas es las limitaciones del hombre. Cuando va a avisarle, le dijeron, estás loca, Rosita. ¿Cómo? Estaban orando por Pedro y no creían que Pedro podía salir. Hermano, nos falta fe. Oremos con fe y el Señor va a contestar nuestras oraciones. Hay 3 llamados de Pedro. Uno es cuando él llama a los pescadores, señal de cooperación. Las redes casi se rompían de tantos pescados. Hizo 3 señas Pedro. En segundo lugar, el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar. Entonces hizo señas a Juan y que le pregunte quién es el que lo iba a entregar. Señal de compañerismo. Y en tercer lugar ahora, con el dedo, le hace a Rosa que haga silencio, señal de oración, porque lo podían escuchar los guardias. Pedro los consuela, se va, y ese Herodes, el Señor lo mata y es comido por los gusanos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Señor obra en estos tiempos? No podemos nosotros convertir el agua en vino, pero podemos llenar las tinajas. No podemos nosotros resucitar a Lázaro, pero podemos correr la piedra.
No podemos hacer nada ante una grave crisis como nos está viviendo en este mundo, pero podemos clamar al Señor. Un viejo barquero decía: cuando llueve fuerte, yo dejo el barco en cierta posición y no lo mueve hasta que pase la tormenta. Deje que el Señor le guíe en estos tiempos. Cuando el profeta Habacuc vio que los 3 árboles frutales de Israel estaban secos, él en la última parte del capítulo 3, versículo 17, escribe: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean sacadas de las majadas y las vacas de los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y termina el capítulo diciendo: Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Hermano, cuando no hay salida, pues reconozca que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Él va a abrir puertas. Espere en Él. Descanse en la paz de Cristo. Regocíjese en el Señor. Acuda a Dios en oración y respete la voluntad de Dios. Que así sea. Amén. Y que Dios les bendiga a todos mis hermanos.